Bueno, pues si tenéis las Biblias, venid al capítulo 16 conmigo y vamos a leer, bueno, hoy vamos a ver dos versículos aquí en el pasaje nada más. Vamos a ir a otras partes de la Biblia también, pues para hablar un poquito más, abrir un poquito más el tema. Pero dos versículos muy curiosos, ¿bien? Y quiero empezar con la pregunta. ¿Habéis visto alguna vez, igual habéis estado en una charla, puede ser de la iglesia o fuera de la iglesia, en una charla pública, donde está el presentador, o está el que abre la sesión y hace como una introducción para la persona que viene después a hablar? ¿Habéis visto alguna vez, no? Y se pone a explayar de que si ha escrito tal libro, que si ha abierto tal empresa, o los logros que tiene, o que los estudios, o lo que fuera. A veces en la iglesia pasa parecido también, y a mí no me gusta mucho pasar tiempo en hablar de los méritos de las personas, pero alguna vez he visto, ¿no? Y se sube alguien a la plataforma y uno se pone a hablar y hablar y hablar. Y a veces pasar demasiado tiempo quizás hablando de lo que haya hecho una persona. Pablo básicamente hace una introducción a esta persona Febe. Y bueno, ya hablaremos un poquito más de ella, ¿no? Pero Pablo quiere encomendarla, quiere darle pues su señal de aprobación para que la iglesia en Roma, la iglesia que está recibiendo esta carta, pues le acepte, le respete. Y eso, básicamente lo más parecido a una introducción o recomendación de otra persona, pues lo más parecido que encontramos aquí en la Biblia. Esta persona en concreto se llama Febe, es una mujer, ¿bien? Y lo que entendemos, no nos lo dice específicamente la Biblia, pero casi seguro, esta persona Febe es la que trayó la carta a los romanos. Es lo que entendemos, pues, por el contexto. Porque Pablo está mandando esta carta a la iglesia en Roma para que se lea, para que, bueno, todos los de la iglesia reciban las palabras que Pablo ha querido enseñar. Y está a la vez introduciendo a esta persona, suponemos, ¿no?, que es la que lee la carta y lleva la carta de Pablo y lo lleva a la iglesia. Pablo quiere darle como los credenciales, o quiere explicar por qué debe recibirla la iglesia. Y tengo que decir, hay un montón de especulación sobre esta mujer Febe. No aparece en ninguna otra parte de la Biblia más que estos dos versículos, bien, de Romanos. No sabemos más de ella, de la Biblia, ¿no? Después muchos se han imaginado muchas cosas, han escrito pues, suposiciones también, pero realmente en cuanto a datos, solo tenemos estos dos versículos y no se le menciona más a esta mujer en la Biblia. Como dije, casi seguro es la persona que trajo la carta a Roma para leer. Y en los tiempos de Pablo, en estos tiempos no, recordamos que la gente, muy pocas personas solían leer, ¿no? Según lo que la gente supone, pues quizás un 10% de la población romana podía leer. Quizás en la ciudad de Roma serían más educados algunos, pero seguramente no subía un 20-30% de las personas que pudieran leer la carta de Pablo. Lo que era típico en estos contextos entonces era una persona que leyera la carta en voz alta al grupo, o grupos, o a personas, individuos, ¿no? Pero, que se compartiera la carta de forma oral. Y siendo eso el caso, había que tener confianza en la persona que leía, ¿no? Uno podía verificar lo que estaba leyendo. Nosotros tenemos la grandísima ventaja, ¿no? de si escuchas a un predicador, en YouTube hay millones, ¿no? En Internet o en muchas iglesias, puedes escuchar de cualquiera. Y cualquiera puede llamarse predicador y puede decir lo que quiera. Y hay mucho bien y hay mucho fatal también, ¿no? De los que se llaman predicadores de la Biblia. Pero nosotros tenemos la ventaja o la bendición de poder comparar las palabras de un supuesto predicador con lo que es la fuente de su autoridad, la Biblia, ¿no?
y si dice algo que no corresponde con algo de la Biblia, pues ya podemos descartar lo que está diciendo esta persona, ¿no? Porque no tiene ninguna autoridad propia fuera de la Biblia. Puede ser pues, una persona que habla muy bien, una persona muy carismática o muy buena razonando, ¿no? Pero si está contando cosas que no son de la Biblia, no tiene ningún fundamento cristiano para que aprendamos de él. ¿Bien? Por eso también es tan importante conocer a fondo la Biblia, ¿no? Vivimos en tiempos donde hay más información que nunca, más diferencias de opinión, más jaleo, más ruido que nunca, y si no tenemos un conocimiento íntimo de la Biblia, muy fácil perderse. Porque muchas veces las personas más carismáticas y más interesantes, muchas veces pues no están explicando la Biblia, no están sacando su autoridad de la Biblia. El número de visualizaciones que tenga en YouTube o el número de seguidores del canal o lo que fuera no es ninguna forma de medir la autoridad de lo que está diciendo uno que dice hablar de la Biblia, ¿no? Es imprescindible conocer la Biblia para poder diferenciar. Pero entendemos, ¿no? En estos tiempos es diferente. Pablo está dando su recomendación para que la gente confíe en las palabras de Febe, que suponemos que está leyendo la carta, o quizás se lo da a alguien. Lo que era típico en estos casos es que la persona portadora de la carta también servía para explicar y razonar de lo que había dicho Pablo, ¿no? Normalmente Pablo o el autor de la carta habría conversado con la persona que iba a llevar la carta y esta persona podría explicar más, responder preguntas, servía un poco de intermediaria entre los que estaban escuchando la carta y el que lo había escrito, ¿no? No podían llamarle y preguntarle su opinión a Pablo, pero podían dialogar, podían hacer preguntas y esta persona que había pasado tiempo con Pablo, había digerido de una forma un poco más de la fuente misma la palabra, pues esta persona servía de intermediario, ¿no? Para poder enseñar. Y por eso es tan importante pues, que la gente tenga confianza en Febe. Por eso entendemos Pablo dice estas cosas. Pero lo interesante y lo que quiero que enfoquemos hoy, ¿no? Es cómo le recomienda Pablo a Febe. ¿Cuáles son sus cualificaciones? Bien, porque lo que decía, hay muchas opiniones aquí. Ya iremos hablando de algunas, ¿no? Pero mucha suposición, pero realmente no sabemos nada de Febe más que lo que nos cuenta aquí Pablo, ¿no? ¿Y cuáles son sus cualificaciones? Bueno, vamos a leer. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, ¿bien? La cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Antes que nada pongo aquí el mapa. Cencrea está en las afueras de Corinto, la ciudad grande. Se puede leer, ¿verdad? Igual es demasiado pequeño. Este círculo es donde está Pablo escribiendo en estos momentos, y aquí está Roma, ya deberíamos saber, me imagino dónde está Roma, pero Pablo está en Corinto, está a punto de ir a Jerusalén, lo que vimos la semana pasada, está planeando ir a Jerusalén con la ofrenda y después volver a Roma, y básicamente desde ahí manda a una diaconisa, dice, de la iglesia de Cencrea, o la iglesia de Corinto, ¿bien? Misma zona. La palabra diaconisa es sencillamente sierva, siervo o sierva, ¿no? En el griego eso es la palabra siervo y nosotros sacamos nuestro título diácono de una iglesia, pues simplemente cogiendo la palabra griega. Y aquí se traduce, bueno, no se traduce, se translitera al castellano usando la palabra diaconisa. Pero entendemos que esa palabra simplemente significa un siervo de la iglesia. En la Biblia, vamos a hablar un poquito de lo que dice la Biblia de los diáconos, ¿bien? Porque o sea, no sabemos si esta mujer Febe tenía el rol o el título oficial, digamos, de diácono o diaconesa. La Biblia no habla
ni dice que no menciona en ningún otro momento diácono mujer, y los primeros diáconos que surgieron eran todos hombres, pero muchos piensan, y hay diferencia de opinión, que esto era una diaconisa, o sea, una persona que servía el rol de diácono en la iglesia, o era un siervo de la iglesia. Y os doy un poquito la conclusión al final, pero básicamente no debería haber mucha diferencia entre un miembro fiel de la iglesia y un diácono, es decir, el rol de diácono. Eso un poco va a ser la conclusión de lo que vamos a ver hoy. Pero Pablo le recomienda a ella como sierva, o diaconisa, en este caso, de la iglesia. ¿Esto qué significa? Pues simplemente es una persona activamente sirviendo. Si nos acordamos de lo que hemos visto ya en el libro de Romanos, esto va con su contexto, ¿verdad? Pablo ha hablado ya bastante de lo que es el servir en la iglesia. Nosotros pasamos varias semanas hablando del servicio en la iglesia, ¿no? En el capítulo 12 de Romanos, que tengo aquí algunos versículos apuntados para leer. Vamos a simplemente leer en Romanos 12, ¿no? Repasar un poquito. Romanos 12, versículo 1, Pablo nos contaba esto en la parte de aplicación del libro. Dijo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, así que, o sea, entendiendo lo que hemos visto del Evangelio, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego que sacrifiquéis vuestras vidas para el culto o para el servicio de la iglesia. Está diciendo Pablo, lo mejor que puedes hacer con tu vida es darte en sacrificio a la iglesia. Eso es lo que les ruega Pablo a todos los hermanos. No es solo a unos cuantos siervos. O sea, todos los que escuchan su carta, si son salvos, Pablo espera que sean siervos de la iglesia. Y dice, es vuestro culto racional, es lo lógico, es la única conclusión a la que deberíais llegar. Bien, no quiere Pablo ninguno que sea simplemente asistente en la iglesia, o sea, como que llega y viene y escucha y sin más, sino que Pablo dice, todos deberían ser siervos, sacrificios vivos en la iglesia. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque este siglo te lleva en otra dirección. La cultura te lleva hacia el trabajo, hacia la jubilación, hacia un montón de otras metas que no son tu servicio en la iglesia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, aprender a pensar por el Evangelio, ¿no? A pensar de la forma que pensaba Jesús, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para cada uno. Muchos, ¿no? se preocupan a ver cuál es la voluntad de Dios para mí. Especialmente en la época de los jóvenes, ¿no? Cuando estás intentando pensar en qué direcciones tomar en la vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Bueno, principalmente, la tenemos aquí, la voluntad de Dios es tu sacrificio en una iglesia. Ser siervos entregados totalmente a una iglesia, ¿bien? Sea esta o si Dios te lleva a otro lugar en la iglesia en donde estés, ¿no? Pero que estés comprometido a una iglesia. Eso, dice, es la buena voluntad de Dios y es agradable y es perfecta, ¿no? No vas a encontrar mejor camino, no vas a encontrar nada más que te dé más satisfacción o más gozo en la vida que encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Ya hemos predicado este pasaje, pero Pablo, pensar humildemente, pensar en cada uno que piense de sí un siervo sin más, como Cristo. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, miembros aquí hablando de literalmente manos y pies y brazos y partes de miembros de un cuerpo. Todos tienen un propósito dentro de la iglesia.
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, predicar, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, según el don que tengas o los dones que tengas, que uses esos dones para la iglesia, dice Pablo. Sí, no, esto ya es volviendo al 16. Pero bueno, Pablo acaba de escribir esto, ¿no? Esto está reciente en las mentes de los que oyen esta recomendación. Y Pablo le recomienda a Febe justamente por ser eso, por ser una sierva en la iglesia de donde viene, ¿no? En la iglesia en Cencrea. Ella es una persona entregada a servir. En el próximo versículo nos cuenta un poquito más quizás de cómo servía, pero lo principal es eso, era una sierva, ¿no? Entregaba de los dones que tenía para la iglesia. Dice Pablo, que la recibáis en el Señor, esto es que le acojáis como miembro de una familia, es la idea, que pongáis, que tengáis confianza en ella, que la tratéis como uno de vosotros, que le recibáis en el Señor como es digno de los santos. Otra palabra interesante en el contexto de Romanos, ¿no? Porque Pablo pasó mucho tiempo incalcando, ¿no? Que no hay ninguna persona buena, todos somos pecadores, todos hemos hecho el mal, nos hemos extraviado, pero después, ¿no? Habla de la santificación, el proceso donde el Espíritu Santo transforma a un pecador en un santo, y Pablo le está encomendando a Febe como una santa, ¿bien? Una persona santificada o siendo santificada por Dios. Entonces no es que fuera ella perfecta en el momento que lo escribió Pablo, ¿bien? Sabemos que ninguna persona llega a la perfección aquí en esta vida, o por lo menos no hay ningún ejemplo de ello, pero es una persona en quien está orando Dios, ¿no? Es una persona de entre los santos. Dice, recibidla como es digno de los santos, como hija de Dios, como cristiana, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. No sabemos qué tipo de ayuda, porque no sabemos mucho del contexto de su viaje. Quizás esto fuera un viaje programado por otra razón, o quizás fuera un viaje únicamente para entregar esta carta. No se sabe, se especula, pero Febe no sabemos qué necesidades tendría. Podemos imaginarnos quizás un lugar donde quedarse, comida, necesidades, gastos, viaje, o sea, las necesidades que tuviera, ¿bien? Algunos piensan que era una persona rica, una mujer adinerada, porque no sería común en estos tiempos que viajara una mujer sola o sea, una mujer que fuera la principal del grupo en estos tiempos. Solamente si fuera una persona o rica o de negocios o algo así, ¿no? Pero es un poco excepcional que fuera una mujer la que es la recomendada, pero quizás viajaba con un esposo o otra persona que no era salva o no era Pablo no daba su recomendación sobre el hombre del grupo, solo sobre ella. No sabemos, pero ella necesitaría ayuda, y básicamente Pablo dice, trátale como uno de vosotros, ¿no? Trátale como si fuera yo, y ayúdale en cualquier necesidad que tenga. Dice, porque ella ha ayudado a muchos, y esto es realmente la única cosa que nos cuenta Pablo acerca de ella, ¿no? Ayúdale a esta mujer Febe, porque ella ha ayudado. Aquí está traducido como verbo, pero en el griego es un sustantivo. O sea, Pablo está diciendo, ella es una ayudadora, o a veces se traduce benefactora, ¿no? Una persona que reparte a los demás, y eso es como su título, eso es su personalidad. Ella es una benefactora para los demás. Es una persona que sirve, entrega, ayuda a los demás.
Quizás económicamente, si fuera una persona de dinero, como piensan algunos, yo creo que no hay razón por suponer eso, pero con la forma que tuviera de ayudar. En otras ocasiones, pues Pablo habla o encontramos historias de Lidia, una persona que repartía ropa y ayudaba a la iglesia de la forma que ella podía. Febe, sin saber nada acerca de lo que eran su trabajo o sus pertenencias o lo que podía hacer, ¿no? Simplemente nos dice eso Pablo. Ella es una benefactora. Otra forma de decir, una sierva, una que piensa en los demás. Ha entregado su vida para el servicio de los demás, ¿no? Y eso es la recomendación de Pablo. Yo me imagino que Pablo podría haber dicho muchas cosas específicas. Podría haber contado, como decíamos antes, ¿no? Igual cuando viene uno al púlpito y se pone a halagarle, a hablar de todas sus cosas, todas las cosas que ha hecho en su vida, no sé qué, no sé cuántos, que si ha estudiado, que se ha predicado, que si ha empezado ministerios o lo que fuera. Pablo no entra en más detalles, porque lo único que importa es, o sea, la persona que es una ayudadora, ¿no? Es una sierva. Eso es la única identificación que necesita esta persona para ser recomendada por Pablo. Y para mí eso es fascinante, ¿no? Quizás estoy haciendo mucho argumento de silencio, pero yo creo que Pablo está enseñando lo que realmente le importa en otra persona. O sea, o lo que realmente necesita alguien para ser recomendada como siervo fiel. Las cualificaciones de esta persona son muy sencillas. Es una sierva, es una ayudadora. Y eso es justamente lo que lleva Pablo enseñando en el Evangelio. Quizás, esto se supone, ¿no? Quizás Pablo escogió a Febe para entregar esta carta por el testimonio que podía dar a la iglesia en Roma, porque él está enseñando estas cosas, quiere que la iglesia que aprendan a servir, que hagan lo que él está enseñando, y quizás era la mejor persona para demostrar su mensaje a la iglesia en Roma. No lo sé, ¿no? Quizás iba de paso y Pablo le dio la carta sin más. Pero Pablo le recomienda justamente con una persona que cumple con lo que él ha estado enseñando en este libro, ¿no? Es una sierva, es una persona que ayuda, está entregada al servicio en su iglesia. Y bueno, eso nos lleva un poquito a esta idea de diáconos, esta idea de siervos en una iglesia. Quería hablar, porque se usa la palabra diáconos, es un título aquí importante en la Biblia. En nuestra iglesia no tenemos establecido diáconos, no tenemos como el título, no tenemos personas escogidas para ello, ¿no? Pero normalmente en una iglesia, al menos de iglesia bíblica o que entiende la Biblia como la entendemos nosotros, pues hay personas que se llaman diáconos y sirven un poco como líderes, como siervos, ayudantes para la iglesia, y si Dios quiere, algún día cuando tengamos un poco más de años y un poco más de tamaño, pues tendremos lo mismo. Pero quería transicionar un poquito a hablar o mirar lo que dice la Biblia de diáconos, porque me gustaría que estuviéramos pensando en el tema para el día futuro cuando tengamos aquí diáconos en la iglesia. Y yo no sé qué día será, no sé cuándo llegaremos a eso, ¿no? Pero algún día, si Dios quiere y si Dios no viene antes, pues en esta iglesia la meta sería tener diáconos, o sea, siervos, personas entregadas a servir de la forma que fuera. En la primera mención de diáconos en la Biblia, aunque no se usa la palabra diáconos, pero entendemos que estos fueron los primeros diáconos, se encuentra en el libro de Hechos. Hechos capítulo 6, si queréis ir allí, no he puesto el texto aquí en la pantalla, pero lo voy a ir leyendo. Si queréis seguir la Biblia, pues eso está en Hechos 6. En Hechos vemos la
la primera vez que se empieza a delegar el trabajo de los líderes de la iglesia, básicamente. Cuando la iglesia en Jerusalén empezó, en Pentecostés, cuando entiendas que haya empezado, al principio los discípulos y los apóstoles hacían todo. Bien, eran los que predicaban, los que enseñaban y hacían cualquier ministerio en la iglesia. Llega el momento, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Cuando hay más ministerio del que puedan ellos llevar, por horas en el día, o por energía, o por lo que puedan hacer, y ven que van a necesitar ayuda. No es sostenible el crecimiento de la iglesia haciendo ellos todo. Así que dice, Hechos 6, versículo 1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o de la iglesia, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Vemos el mismo tema que es relevante ahora en la iglesia de Roma, diferencia entre griegos y judíos, o judíos y no judíos, bien. Pues este problema o esta diferencia, este tema en la iglesia empezó desde el día 1, básicamente para la iglesia, ¿no? Porque somos gente de naturaleza racista, digamos. Somos personas que nos cuesta llevarnos bien con gente diferente. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria, básicamente que no tenían tanta importancia los griegos con los judíos, es lo que decían ellos, ¿no? Que se trata con más cuidado o más atención a estos que a otros. Y parte del problema era que no había personal para hacerlo todo, ¿no? Faltaban personas y faltaban obreros para llegar a ayudar a todos. Así que cuando había falta, pues algunos pensaban, pues a estas personas, a los no judíos, no se les está dando la atención que se les está dando a los demás. Entonces, dice, los 12 apóstoles, discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Bien, esto era para cumplir una necesidad específica. Habla aquí de poner mesas, pero entendemos que de todos los diferentes ministerios o cosas que hacen en la iglesia, pues se seleccionarían personas para llevar todos esos roles dentro de la iglesia, ¿no? Los apóstoles dicen, no podemos hacerlo todos nosotros, tenemos que seleccionar, escoger a personas de buen testimonio, de personas fieles a la iglesia que puedan servir también en la iglesia, ¿no? Que puedan cumplir trabajo, funciones en la iglesia. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto no quiere decir que no harían nada de trabajo, seguro que sí, ¿no? Pero que necesitaban ayuda para completar todo el trabajo de la iglesia. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban es el que después termina siendo el primer mártir en el próximo capítulo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. No sabemos nada de casi todos los demás. Felipe es el que predicó después al etíope en el desierto. También dice después que tenía su ministerio fuera de Jerusalén también. Pero básicamente estos son los primeros diáconos de la iglesia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y empezaron a servir en la iglesia, ¿no? Esto es un poco el modelo del cual sacamos nosotros la idea de diáconos o siervos en la iglesia. Otro pasaje o otro versículo interesante, relevante al tema, encontramos en Filipenses 1. Esto es simplemente una introducción al libro de Filipenses, ¿no? Pero es curioso cómo Pablo empieza la carta. Dice así, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, básicamente los pastores y los diáconos. Está hablando de grupo específico en la iglesia. Dice a todos los santos con eso, los pastores y los diáconos, entendiendo que para cuando se escribió el libro de Filipenses,
que no está enviado a Jerusalén, ¿no? Esta primera historia era en Jerusalén, donde se escogieron estos 7 hombres de diáconos. Bueno, Pablo aquí está escribiendo a una iglesia en Filipos, y entendemos que tenían esa misma estructura, digamos, de pastores y diáconos, gente que llevaran la iglesia. Y por último, en Primera a Timoteo capítulo 3, los libros de Primera y Segunda a Timoteo básicamente son Pablo escribiendo a un pastor joven, dándole instrucciones de cómo funciona la iglesia. Así que es un libro muy práctico. Este libro se usa mucho en seminario con los que se están preparando para servir, para pastorear o servir de cualquier forma en la iglesia, ¿no? Porque esto es justamente manual de instrucciones de cómo funciona una iglesia o de cómo servir en la iglesia a un pastor, por lo menos. Pero bueno, en 1 Timoteo, Pablo habla también de específicamente este rol de diáconos, ¿no? Los siervos de la iglesia. Dice en el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, o sea, no teniendo una vida doble, no siendo una persona en la iglesia y otra persona en el mundo. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, que sean fieles, entendiendo la Biblia y viviendo la Biblia, ¿no? Que tengan su conciencia limpia. No perfectos, evidentemente, otra vez, no hay persona perfecta, ni que fuera Febe, ni ningún otro, ¿no? Pero personas que intentan y viven sus vidas principalmente siguiendo lo que dice la Biblia. Y estos también sean, dice, sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. O sea, que muestren algo de fidelidad antes de ser nombrados diáconos, es la idea ahí. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean, este versículo también, volviendo a la idea, porque hay diferencia de opinión entre iglesias, que si algunas iglesias tienen mujeres llamados diáconos, diaconisas, y algunos no. Bien, hay diferencia de opinión, la Biblia no lo deja muy claro. Y este pasaje justamente, algunos lo traducen las mujeres diáconos, que sean tal, que sean honestas, no calumniadores, sobrias, fieles en todo. Otros lo traducen como mujeres o esposas de los diáconos, como que son parte de son parte del rol. O sea, como el diácono está ejerciendo el trabajo junto con su mujer, que van juntos en el trabajo, es la idea. Pero bueno, eso aparte. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Jesucristo. Los que sirven de diáconos, que ejercen este rol, ganan para sí un grado honroso, o sea, Dios es agradado con los que hacen este trabajo, básicamente. Pablo dice algo parecido al principio del capítulo cuando habla de los pastores, dice que el que desea el rol de obispo o pastor desea una buena cosa ante Dios. La idea es, Dios quiere que las personas ejerzan estos oficios. Bien, la idea es, Dios no quiere a personas que digan, no hay personas no llamadas a ser diáconos, básicamente. Todos deberían ser, esta descripción de lo que es un diácono debería describir a todo cristiano, básicamente. Y eso es un poco a donde quiero llegar y creo que es un poco el mensaje de Romanos. Nosotros pensamos en diáconos a veces como individuos seleccionados por algún mérito o por algún compromiso que tengan especial con la iglesia, y yo no sé cómo haremos en nuestra iglesia en el futuro para seleccionar. A veces es pues rotativo, se eligen diáconos cada X cantidad de años, o se apuntan, o sea, no sé cómo gestionaremos todo eso en nuestra iglesia en el futuro. Ya Dios dirá en el momento pues cómo lo hacemos. Pero lo que creo que es el énfasis en este pasaje de
de Pablo, lo que Pablo está dando a entender, tanto en el capítulo 12 de Romanos como en su encomendación de Febe, sea ella diaconisa, o sea, en título o sierva, porque yo sinceramente no lo sé, no nos dice más la Biblia, más que lo que os he leído básicamente, ¿no? Pero lo que quiere Pablo para cada creyente, para cada oidor de su mensaje, para cada uno que lea el libro de Romanos, es que se convierta en un siervo de la iglesia, o sea, con el título de diácono o no. Cada uno debería ser esto, o esto debería ser la meta o el camino hacia donde va cada cristiano. Bien, y esto creo que sí que es lo importante, es lo que quiero que nos llevemos a casa. Dios no quiere gente que simplemente vienen a la iglesia como consumidores. Eso no encontramos en ninguna parte en la Biblia, ¿no? Siempre empuja a las personas a aprender a servir más, a entender, a entregarse más a la iglesia. Y esto no lo digo no lo digo como un pastor que quiere que más personas le ayuden. No es la idea aquí. Pablo es el que empuja a todos hacia mayor servicio en la iglesia. Y si piensas en Cristo, el que más servía dentro de su grupo, los discípulos, yo creo que era Jesús. La Biblia nos cuenta específicamente, ¿no?, cómo era Jesús lavando los pies de los discípulos. Nos muestra a Jesús como una persona sacrificada, una persona que da, que se niega a sí mismo por servir a los demás. Y eso es lo que quería instaurar en sus discípulos. Jesús no quería a 12 líderes, por decirlo, que tengan gente debajo, como el capataz en un trabajo que está ahí y no hace nada. Rodrigo se ríe. Eso no es la idea dentro de la iglesia. No es el diseño de Dios. Dios quiere a personas entregadas al servicio. Gente que trabaje, ¿no? Gente que ejerza de sus dones. Volvemos a Romanos 12, ¿no? Dios ha dado a cada uno dones para ser utilizados dentro de la iglesia. Dones de todo tipo. Y lo que entendemos de esta mujer, Febe, es que estaba aprovechando sus dones al máximo para servir en su iglesia, y por eso le encomienda a Pablo. Ahí la cuestión. Esos son sus credenciales, digamos. Nosotros, en el mundo no funciona así, ¿verdad? En el mundo la gente detrás de su nombre, detrás de la persona están sus estudios, sus logros, sus publicaciones, lo que fuera. Las cosas que definen el mérito de una persona, pues son acciones que hayan hecho después o son credenciales. En la iglesia no es así. Lo que define o lo que recomienda a una persona de la iglesia es si es siervo o no es siervo. Bien. Y que creo que deberíamos hacernos todos la pregunta, ¿no? ¿Yo soy un siervo a la iglesia o no lo soy? Si lo eres, a ver cómo puedes servir más. Y si no eres siervo, a ver cómo puedes aprender a servir, o a ver en qué área o qué forma Dios quiere que sirva. Pero todos deberíamos estar buscando ser, como dice Pablo, sacrificios vivos. O sea, que el 100% de nuestra vida sea entregado a la iglesia. No un diezmo de nuestra vida, no un día a la semana, no un trocito de nuestra energía dedicada a la iglesia, sino que todo nuestro ser exista para servir a la iglesia. Vas al trabajo, vives tu vida para poder servir en la iglesia, es la idea. Eso es el mensaje de Pablo. Bien, volvemos a leer los dos versículos y terminamos. Si hay alguna pregunta o cosa que añadir, se puede.
Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Espero que eso se pueda decir de cada uno, ¿no? Que has ayudado a muchos en la iglesia. Yo espero que sí. Bien, ¿alguna pregunta? Es un poco diferente este pasaje, eran pocos versículos, ¿no? Y he salido un poquito para hablar del rol de los diáconos, pero espero que sea, espero que haya sido de ayuda o de bendición. Yo creo que Pablo está refiriendo a sus enseñanzas en el libro de Romanos. O sea, bien, esto creo que perdería su poder, perdería mucho de lo que está diciendo si lo leyeras fuera de su contexto de Romanos, digamos. Pablo lleva ya un libro hablando del servicio y de lo que son las consecuencias, lo que son las consecuencias o las repercusiones de ser un cristiano. Bien, ser uno que ha recibido el Evangelio es ser un siervo de la iglesia, uno que sacrifica por los demás. Bien, vamos a dejar allí. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no, pues vamos a orar y que el Señor nos ayude a ser mejores siervos en la iglesia. Padre, te damos gracias por el día que nos has dado, gracias por tenernos aquí, por tu palabra, y pido que nos ayudes, como Febe, esta mujer que algún día conoceremos en el cielo, a ser mejores siervos. Gracias por su testimonio. Gracias por las palabras de Pablo y la enseñanza que nos manda, y ayúdanos, Señor, a ser sencillamente siervos, sin más aspiraciones, sin más ilusión que servir a los demás. Gracias por todo, gracias por poner el ejemplo de sacrificio por nosotros, y pido que nos ayudes. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén.